Hola, buenos días. Si os parece, esperamos un par de minutos para dar inicio a esta jornada. Agradeceros a todos vuestra presencia hoy aquí. Pediros, por favor, que tengáis los micros muteados durante toda la intervención y luego, en todo caso, las preguntas que queráis formular, tenéis el chat a vuestra disposición en la parte baja de la pantalla. Podéis formularlas y las trasladaremos tanto a Emilio como a Joan, como también a David, a los tres ponentes que nos acompañarán hoy. También nos acompaña Josep Graupera de Eurecat. Si hay alguna pregunta que le queráis formular directamente a él, también se la podéis formular. Y tal como os decía, pues en un par de minutos iniciamos la jornada. Francesc, que em sentiu? Sí, gràcies, David. Sí, et sentim perfectament. Vale, perfecte, molt bé. Gràcies. Doncs ja està. Y te vemos. Que guai. Estic guapíssim com cada dia. Venga. Bueno, pues si os parece, tal como decíamos, empezamos este seminario de hoy, que lleva por título Finançament i convocatòries obertes para los proyectos de innovación y transferencia tecnológica. Este es un webinario que organiza el Clúster de la Energía Eficiente de Cataluña en colaboración con Eurecat, con el Centro Tecnológico Eurecat, y que forma parte del ciclo de webinars en el ámbito de innovación que organiza el clúster periódicamente. Nuestra voluntad en este proyecto, en estos webinars, en este ciclo, es acercar a las empresas del clúster, a las organizaciones que forman parte de nuestro clúster, las oportunidades que en el ámbito de la financiación con instrumentos públicos existe para el desarrollo de proyectos de tipo tecnológico. Hoy tenemos la suerte de contar con representantes tanto del CDTI como de Axio, que nos van a poder presentar pues, las diferentes líneas existentes para la financiación de proyectos, muy centrado en el ámbito de la energía, en el ámbito que nos compete, el ámbito en el que trabajan nuestras empresas, y esperamos que sea de vuestro interés. Deciros que, tal como os comentaba anteriormente, podéis formular las preguntas en el chat. Si os parece, dejaremos las preguntas para el final de las dos intervenciones de Emilio y Joan, y luego si hubiera preguntas o cuestiones a formular luego David respecto a su caso particular, pues las podemos formular al final de la jornada. Sin más, quisiera pues, agradecer a los ponentes su participación hoy aquí, su presencia hoy en esta jornada, también a Eurecat por su apoyo y a todos vosotros por estar aquí. Y quisiera pues, pasar la palabra a Josep para que también nos pueda dirigir unas palabras. Gracias, Josep. Gracias, Francesc. Sí, también, primero de todo, agradeceros por parte del clúster pues, la oportunidad de poder organizar ese webinario que creemos, y más por parte de Eurecat como centro tecnológico, pues que es muy interesante y muy relevante pues, en la medida de posible poder acercar a las empresas todas aquellas oportunidades de financiación para promover proyectos de investigación e innovación, y por lo tanto por nosotros poder participar en hacer ese tipo de difusión pues siempre es muy interesante, y además en el momento actual que también todos ¿no? estamos escuchando día a día todo digamos así, el ruido que están generando los posibles o los futuros fondos europeos que van a llegar, pero creemos que también es interesante conocer todas aquellas herramientas que ya actualmente tenemos y que seguramente se van a ver reforzadas con estos fondos, y que son ya posiblemente pues, herramientas o convocatorias que la empresa puede aprovechar de forma, digamos, inmediata, ¿no? Entonces, en este sentido, pues también, como muy bien ya adelantabas, agradecer por parte de CDTI a nivel nacional y también, obviamente, Axio su participación,
para poder explicar de primera mano estas herramientas y un poco la planificación que puede haber en este año 2021, ¿no? que estará seguro lleno de novedades. Entonces, tampoco sin alargar mucho más, espero que sea provechosa la jornada para todos los participantes y gracias también por vuestra atención. Gracias, Josep, gracias por tus palabras y sin más damos paso ya al primero de los ponentes, al señor Emilio Iglesias, que es jefe del área del Departamento de Promoción Institucional y Cooperación Territorial del CDTI. Agradecerle mucho a Emilio, que sé que va muy cargado con jornadas diversas de presentación de los instrumentos que el CDTI tiene pues, a disposición de las empresas, pues su amabilidad de estar hoy con nosotros. Y sin más, Emilio, tal como hemos comentado anteriormente, tienes unos 20-25 minutos para hacer tu exposición. Y luego, en todo caso, cuando finalice también Joan, pues las preguntas que puedan haber te las mandaremos. Pues nada, sin más, Emilio, cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Voy a intentar primero poner la presentación. Y nada, agradeceros a vosotros la invitación. Estamos encantados de poder participar en un evento de este tipo, que está orientado, creo, a intentar informar a las empresas de qué posibilidades tienen de ayudas, en este caso para el sector o para el área de la energía, y además con tan buenos colegas, digamos, aquí en la presentación, ¿no? Encantado de verdad de estar con vosotros. Voy a hablar un poco de las herramientas de CDTI, centradas sobre todo en la utilidad que pueden tener para los temas de energía, tanto a nivel de I+D+I como de transferencia de tecnología. Bueno, un poquito va a ser eso, las ayudas, qué novedades puede haber y bueno, vamos a ver un pequeño calendario, aunque ya veréis que nosotros casi todas las ayudas tenemos abiertas la mayoría del año. Simplemente una introducción al CDTI, pues un organismo que pertenecemos al Ministerio de Ciencia e Innovación y que desde el origen lo que hacemos es apoyar la innovación empresarial, básicamente es eso, a través de la tecnología, teniendo mucho interés, de luego, en que se pase el conocimiento de los organismos de investigación o de donde está la ciencia, se está creando ciencia y conocimiento al tejido empresarial. Esa es una de nuestras funciones, por eso la parte para nosotros de transferencia de tecnología o de conocimiento es muy importante también. Pero el objetivo final es apoyar a las empresas, al tejido empresarial. Bueno, solo da unas cifras. Cada año cambia un poco este presupuesto, pero aproximadamente cada año estamos financiando unos 1000 y pico proyectos por valor de un poquito menos de 1000 millones de euros. Esto es una aportación proyecto a proyecto. Esto es una suma, pero realmente nosotros lo que financiamos son proyectos uno a uno, ¿no? ¿Qué tipo de ayudas tenemos? Tenemos varios tipos de ayuda, ¿vale? Yo voy a intentar centrarlo sobre todo en el sector vuestro, en el sector de la energía, o el sector o aplicación en el entorno de la energía. Tenemos varias tipologías de ayudas. Quizá la más interesante puede ser la subvención, pero las ayudas a subvención no llegan a un 15% anualmente respecto al presupuesto total que tenemos. La mayoría del presupuesto lo estamos aplicando en una tipología de ayudas que se llaman ayudas parcialmente reembolsables, que es un crédito sin intereses o con un interés muy bajo, con una parte de la aportación que no hay que devolver. Luego lo comentaré un poquito mejor. Eso se puede aplicar tanto a la I+D, o sea, a TRLs más bajos, hasta el TRL 5, digamos, o a la innovación, a TRLs a partir del 5, 6, 5, 6, 7. Luego tenemos también una línea de capital riesgo y una línea nueva de compra pública innovadora. Pero básicamente las ayudas importantes son las ayudas parcialmente reembolsables, la parte de subvención. Bueno, vamos a ver, yo voy a intentar centrar en todas las ayudas que tenemos cuáles pueden ser más interesantes. Eso al final va a depender de cada caso, pero bueno, por lo menos vamos a darnos una idea de cómo podríamos orientar una propuesta o a dónde podríamos dirigir el proyecto, teniendo en cuenta que hay varias tipologías, ¿no? Lo primero que tenemos que saber es el tipo de solicitante que somos. Si somos una persona, un emprendedor, o no, una persona no. Nosotros siempre tenemos que apoyar organismos de tipo empresarial, pero puede ser un emprendedor, una persona o varias que han montado una empresa. Podemos ser una pyme, una pequeña y mediana empresa o una gran empresa. Este es un primer
elemento a considerar. El siguiente elemento es la madurez empresarial. ¿En qué fase estamos a nivel de empresa? Si es al comienzo, somos una startup, o estamos en fases posteriores de la empresa. Y por tanto, las necesidades de ayuda pueden ser diferentes. Además, ¿vamos a hacerlo de forma individual o vamos a ir en cooperación con un centro de investigación, con un centro tecnológico, con otro país, con otra empresa de otro país, con otros participantes españoles que en formato de consorcio entre empresas y organismos de investigación? Bueno, eso también nos va a delimitar un poco qué tipología de ayudas que vamos a poder recibir. Muy importante la madurez tecnológica para definir si estamos en el marco de la I+D, lo que puede ser investigación industrial o desarrollo experimental, o estamos más en la parte de innovación, TRLs un poquito más altos. Y ya los últimos TRLs los tendremos dedicados nosotros a la compra pública innovadora. Y luego, ¿qué tipo de ayuda queremos? Hay subvenciones, pero no todos los instrumentos son en forma de subvención, y tenemos ayudas parcialmente responsables, pero también tenemos capital riesgo. Entonces, bueno, hay que, en función de todo esto, podemos ver en cada momento digo, porque una empresa puede tener necesidades en diferentes momentos, qué instrumento de CETIP nos puede venir mejor. Para ello tenéis una guía, que se llama la guía fácil de ayudas, que no lo voy a hacer ahora, pero con este enlace es una especie de sistema interactivo que te va guiando un poquito hasta cuál sería la ayuda mejor o más interesante en función de las necesidades. Bueno, entonces digamos, yo voy a comentarlo, pero aquí con la guía podréis llegar un poco al resultado final. Vamos a empezar un poquito más a detallarlo. En principio tenemos dos grandes grupos de ayudas. Las ayudas dirigidas a las empresas y las ayudas dirigidas a un proyecto concreto que presenta una empresa en un momento dado. La diferencia está en que las ayudas a empresas consideran la problemática empresarial en su conjunto. Ya veréis que sobre todo tenemos dos líneas que son Neotec e Invierte, el capital riesgo. Las voy a explicar ahora. En cambio, el resto de ayudas van más dirigidas a financiar un proyecto concreto en un momento dado de la empresa, que necesita una financiación, una ayuda para poner en marcha una serie de actividades que nosotros consideraríamos, como decía, que fueran en el área de la I+D o en la parte más de innovación, o si ya estamos en terrenos muy altos, hay una opción que es un poquito diferente, compleja, que es la compra pública precomercial. Aquí estaríamos en TRLs un poquito más bajos, aquí estaríamos un poquito más altos. Como decía, esto es un proyecto, mientras que esta ayuda, tanto Neotec como Invierte, es una ayuda a la empresa. Bueno, viéndolo de otra manera, en qué tipo de ayudas son, si es subvención o no subvención, empezaríamos con la de subvenciones. Tenemos ahora mismo estas posibilidades en cuanto a tipología de ayudas para empresas. Neotec en la fase de startup, muy interesante, luego voy a hablar un poquito más. A nivel, digamos, ya de cooperación internacional, también por vía subvención, podríamos participar en Eurostars o en las Eranet, que lo voy a comentar, que hay varias del sector energético, y la convocatoria de emisiones, que es una convocatoria compleja, tipo consorciado, también luego voy a explicar. Estas son ahora mismo las ayudas posibles para una empresa a nivel de subvención que tiene el CDT. Si os fijáis, están en la parte en la parte de I+D, digamos, en los TRLs relacionados con investigación industrial y desarrollo experimental. En esa parte están estas subvenciones. Y se pueden aplicar desde el punto de vista empresarial, pues Neotec en la fase startup y las demás ya en las demás fases en que una empresa ya empieza a funcionar, y ya a partir de la fase de startup pues tiene necesidades diferentes de expansión, consolidación o crecimiento competitivo. Las ayudas de subvención están en esta parte, entre la startup y la fase de consolidación. Tenemos luego las ayudas a la I+D. Bueno, aquí estaríamos hablando ya de ayudas parcialmente reembolsables, o sea, créditos con un interés muy bajo en el caso de proyectos de I+D de cero. En el caso de proyectos de innovación, ya veréis que son también muy bajos los intereses. Y estos se aplican siempre ya en fases ya de funcionamiento de la empresa. Estamos hablando también de I+D o de innovación.
Tenemos invierte, que es difícil de colocar porque realmente en este eje sería más sencillo, en el eje de los TRLs es más complicado. Invierte es capital riesgo, se puede aplicar en diferentes fases de la empresa. Luego voy a explicar un poquito cuáles son los detalles de invierte respecto a qué tipo de tecnologías o de empresas se pueden financiar a través de invierte. Todos los proyectos de CDTI tienen más o menos estas características. Se solicitan normalmente por una empresa, solo tenemos una ayuda que no va dirigida a empresas. Siempre tiene que haber alguna empresa individualmente en forma de consorcio. Ese consorcio puede ser nacional o internacional. La actividad va a ser una actividad de I+D+I o de I+D o de I, de innovación, pero que debe dar como resultado que haya un producto, un proceso, un servicio innovador, con una base siempre de tecnología, siguiendo en la mayoría de los casos la filosofía bottom-up, en la que nosotros estamos abiertos a cualquier sector y cualquier tecnología. Por tanto, las ayudas son bastante generales, excepto algunas que comentaré luego que están dirigidas a unos sectores concretos. La mayoría de las ayudas son muy generalistas. Y la orientación al mercado, porque queremos que las ayudas se conviertan en procesos de negocio para la empresa al cabo de muy poco tiempo después de terminar el proyecto de I+D+I, digamos. Bueno, vamos a empezar a comentar algunos detalles. El primero sería Invierte, que es el capital riesgo de CDTI. Se realiza a través de una sociedad que se llama Sociedad Invierte, que de alguna manera el capital es de CDTI, ¿no? Pero bueno, tiene un funcionamiento, digamos, separado de las ayudas de tipo subvención o de parcialmente reembolsables. Aquí el CDTI lo que hace es coinvertir con inversores homologados. Esa lista de inversores homologados y de los fondos de inversión que invierten con CDTI la tenéis aquí también con una serie de enlaces. La idea es que el CDTI lo que quiere es que haya una serie de inversores que tienen cierta especialización en empresas españolas de tecnología o de base tecnológica en diferentes sectores o áreas de tecnología, y cuando ellos proponen al CDTI una inversión en una empresa que el CDTI considera que tiene las características de empresa innovadora, empresa con potencial de crecimiento, empresa con base tecnológica fuerte, pues puede coinvertir con la empresa, de manera que se consiguen apalancamientos importantes. El CDTI siempre invierte en menos del 50% de la cantidad que invierta el inversor. Y hasta ahora que se puso esto en marcha a finales de 2019, pues hay más de 40 empresas ya en las que se ha invertido, por valor de más de 50 millones de euros. Esto está abierto continuamente. Los pasos, si una empresa quiere contactar para buscar tu inversión, sería buscar estos inversores homologados por CDTI que están en la lista, ver si me encaja en alguna tipología de marco de actuación del inversor, si por tecnología, algunas están especializadas en pymes, otras más en grandes proyectos, unas en unas tecnologías, otras en otras, y a partir de ahí buscar ese inversor, y si convenzo al inversor a través de mi plan de negocio, el CDTI podría invertir en el proyecto. Ese sería un poco el modelo. Vamos a seguir un poquito más rápido para ver otro tipo de ayudas más estándar, ¿no? La más importante quizá ahora para la fase esta de startup es Neotech, que es una subvención para una empresa joven, menor de 3 años de antigüedad, que sea innovadora, o sea, tiene que tener esa característica de pyme innovadora. Eso se puede ver de varias maneras, pero bueno, básicamente es que realiza actividades de I+D y que sea una pyme. Y las ayudas son en formato de subvención, y aquí lo que se financia es, como decíamos, el plan de empresa, porque es una ayuda a la empresa. De manera que se puede llegar hasta 250.000 euros de ayuda. Al ser una subvención, está marcada por una convocatoria que está a punto de salir. Yo os diría que esto para empresas de startups es muy interesante, pero es competitiva, hay que prepararla bien, y bueno, aún no hemos sacado la convocatoria, pero no va a haber muchas diferencias respecto a la anterior. O sea, con lo cual, las empresas que estén interesadas deberían mirar la convocatoria anterior. Perdón. Los proyectos de I+D financian las actividades de I+D, investigación industrial y desarrollo experimental, con un presupuesto mayor de 175.000 euros. Se pueden hacer individualmente o en cooperación. Las ayudas son préstamos al 0% de interés, que se devuelven en 7 o 10 años con un periodo de carencia, y en los que solo hay que devolver
bueno, el tramo no reembolsable es la parte que no hay que devolver y varía, ahora veremos, en función de la tipología de la empresa y de la región en la que está. Pero para una pyme normalmente es un 30%. El CDTI puede dar un anticipo al principio del proyecto y luego va dándolo por hitos, digamos. Va financiando el proyecto en base a hitos de actividades realizadas. El caso de Cervera es muy interesante porque es un caso de un proyecto de I+D en la que participa de forma importante un centro tecnológico que está transfiriendo tecnología a la empresa. Esta es un proyecto de I+D con las mismas características anteriores, pero tiene unas ventajas importantes. La primera es que se pide un aval del 5% a la empresa, que normalmente sería una pyme o mid-caps. Por tanto, le facilita mucho, en el caso de que la pyme no tenga una estructura financiera muy robusta, le facilita mucho el poder ser financiado a través de este tipo de ayuda. Como digo, tiene que haber un centro tecnológico. Eurecat podría ser ese centro, desde luego. Eso sí, este está orientado a ciertas tecnologías que vamos a ver ahora mismo. Y además el tramo no reembolsable es el máximo posible, es el 33%. Esta ayuda es muy interesante para pymes que necesiten transferencia de tecnología desde los centros de tecnología. Las tecnologías que se pueden aplicar para Cervera son estas de aquí. Como veis, hay un área que se llama transición energética, que sería la que podría encajar mejor en las empresas del clúster, pero esta se subdivide además luego en estas de aquí. Estas son las opciones posibles. Desarrollo de sistemas híbridos de generación y almacenamiento energético, con uso exclusivo de energías renovables. También desarrollo de sistemas energéticos o grandes infraestructuras de soluciones exclusivamente renovables de generación, almacenamiento y eficiencia energética. Está un poco dirigido a este tipo de ayuda. Y también, por último, pues también componentes y equipos de acumulación energética. Y luego la parte de hidrógeno. Como sabéis, cada vez tiene más importancia. Va a haber varias acciones relacionadas con el tema del hidrógeno y aquí también estaría incluido como tecnología Cervera. Tenemos proyectos de I+D en cooperación internacional. Aquí iríamos de la mano de otro socio, al menos de un país, fuera de España. Se hace a través de los proyectos multilaterales, bilaterales o unilaterales del CDTI. También la ventaja que tiene es que el tramo no reembolsable es bastante alto, el 33%, y que se puede cooperar con más de 70 países en el mundo. Cuando tenemos un consorcio industrial apoyado también por organismos de investigación, podríamos hacer un proyecto 100 de I+D que tiene las mismas características, pero los presupuestos pueden ser bastante altos. Si fijáis, a partir de 5 millones de euros hasta 20 millones de euros. También necesidad de que haya OPIs, organismos de investigación y centros tecnológicos, y también la ayuda tendría un tramo no reembolsable del 33%. Luego tenemos los temas de Eranet y Eurostars, que son subvenciones. Estos son proyectos europeos en consorcio, con convocatorias competitivas, pero aquí las ayudas para las pymes pueden llegar al 60% en subvención. Muy interesante. Y bueno, hay unas convocatorias que voy a os mostrar ahora mismo para las Eranet a base de subvención, que se llaman Seranet, porque Eurostar ahora mismo hasta finales de año no habrá convocatoria. Estas son las Eranet relacionadas con el tema energético que gestiona CDTI. Tenéis el enlace y en la web de CDTI las podéis encontrar. Veis que hay bastantes Eranet relacionadas con temas de energía. Entonces, bueno, aquí tenéis el listado, cada una ya tiene sus convocatorias y sus características de participación. No deja de ser un proyecto europeo, que tiene que haber 3 socios y que es competitivo. Pero bueno, las ayudas se hacen a nivel nacional y, como os decía, pueden llegar al 60% a una pyme, en el caso de que se apruebe un consorcio dentro de una de estas convocatorias. Bueno, esto lo vamos a dejar. Es la parte de... Voy a ir muy rápido, voy a dejarlo. Sabéis que también se puede hacer deducción fiscal por gastos de I+D y el CDTI está habilitado como organismo para emitir informes vinculantes. Es un tema asociado a la ayuda que es muy interesante y complementa la ayuda. Los tramos no reembolsables que comentaba anteriormente dependen de la comunidad autónoma y de el tamaño de la empresa. El estándar es este, 30 y un 20%. Un 20% para grandes empresas y un 30% para pymes. Para Cacasco y Cataluña es este el caso, ¿no?
Pero cuando hay un proyecto internacional o un proyecto 100, podríamos llegar a un 33%, como hemos dicho. Con lo cual, bueno, pues estas son las diferencias de cooperar y de tener un riesgo mayor por el hecho de un proyecto más complejo. Las líneas de innovación, muy interesantes también. Esto es cuando hablamos ya de TRLs a partir del 5, ¿no? Del 6 en adelante. Tenemos dos líneas, la línea LIC y la línea LICA. La línea LIC es para mejorar la competitividad empresarial, incorporando tecnología, y la LICA es para crecimiento de empresas innovadoras. Las características son, la LIC se puede aplicar a todas estas áreas, adaptación de tecnología, diseño industrial o mejora de los métodos productivos, y la LICA es para inversiones en creación de nuevas capacidades o de una nueva actividad económica. Están bastante diferenciadas las dos. Ahora voy a poner un poco los detalles para que las veáis. La línea LIC va bajo el marco de minimis y bueno, estas son las ayudas, al 0,2 de interés o al 1,2, depende de la devolución, sean 3 o 5 años. Y bueno, y lo único, aquí se pueden incluir gastos de activos, recursos humanos, etcétera. Mientras que la LICA, que eso es para inversión, exclusivamente, de inversión y financiación de activos, pues tiene unas características un poco diferentes, ¿vale? Esta se puede aplicar solo en algunas comarcas de Cataluña, en algunas comarcas de Cataluña. Luego, para terminar, las misiones son grandes proyectos estratégicos de I+D en consorcio, con agrupaciones de grandes empresas, pequeñas empresas y organismos de investigación, buscando soluciones tecnológicas innovadoras, empresariales, y están sectorizadas. Os voy a comentar un poco los sectores. Y con un alto grado de investigación industrial. Esta es una convocatoria de subvención que va a salir dentro de muy poquito. La del año pasado tuvo una dotación de 84 millones de euros y se puede financiar hasta un 80% en subvención. La convocatoria del año pasado tenía estas líneas como posibles líneas de una se llamaba energía segura, eficiente y limpia para el siglo XXI. Como estas están sectorizados, entonces las propuestas de emisiones tienen que estar completamente incluidas aquí, en alguna de estas líneas. Bueno, aquí las tenéis, en las líneas. Temas de reducción de costes de generación de energía a partir de fuentes renovables, más fuentes renovables para temas de almacenamiento, integración de renovables, muchas renovables, como podéis ver. También había un área de movilidad sostenible, inteligente, que podría haber algún proyecto de temas energéticos relacionados con él. Estas serían dos líneas que seguramente se van a mantener para el tema de emisiones. Y ya, bueno, vamos a hablar un poquito, ya sé que estoy casi en el límite, de resultados en Cataluña en cuanto a qué participación tiene Cataluña en los proyectos de CETI. Yo me he hecho unos grandes números, buscando el sector de energía, porque podemos buscar de manera diferente, pero bueno, he buscado empresas que tengan un CNAE de sector energético, digamos. Y en el sector energético en Cataluña, pues el año pasado se dieron ayudas por valores de 6,7 millones de euros. Si os fijáis, la mayoría son proyectos de I+D, de los que hemos hablado, algunas ayudas en misiones, algunas EDANET, un proyecto me parece que era Neotec, y una misión también de pymes. La aportación de los organismos de investigación en esos proyectos son más bajas, pero si os fijáis también son importantes. Casi 500.000 euros de centros de investigación y centros tecnológicos en estos proyectos. Perdón. También la mayoría en proyectos de I+D. O sea, en los proyectos de I+D se pueden subcontratar a organismos de investigación y en este caso pues veis que la aportación de estos organismos es importante. En misiones también se han participado y en ANES y en misiones más pequeñas. Bueno, ya por finalizar, las misiones del año pasado en Cataluña, este es el caso de Cataluña, se aprobaron varias. Si os fijáis, hubo dos de grandes empresas y creo que una de pymes, ¿no? Ah, no, este es el presupuesto. En grandes empresas, que era una de las tipologías de emisiones, hubo 2 proyectos por valor de, bueno, pues aquí está, el valor del presupuesto. Y en el caso de pymes, uno me parece,
de energía, sí. Hubo un proyecto de energía en el consorcio liderado por pymes. Bueno, o sea que también creo que fue un buen resultado. Aquí tenéis, os lo voy a dejar ya porque vamos muy mal de tiempo, algunas ayudas de las misiones y la Seranet. Aquí están un poco los títulos y los participantes. Esto es público, se puede decir, ya que están aprobados. Y ya para finalizar, bueno, un resumen muy rápido. Las subvenciones a través de Neotec o de Eurostar y Seranets. Las ayudas parcialmente reembolsables las podemos utilizar tanto para la I+D individualmente o a través de Cervera o a través de proyectos internacionales o de 100. Y los temas de innovación tecnológica también tienen un tramo no reembolsable, también dos posibilidades, las LIC y las LIC. Os dejo unas tablas resúmenes y ya para terminar, ¿qué cosas vamos a sacar? Bueno, lo más importante, como os comentaba, es saber que CEDET y casi todas las convocatorias son, menos las de subvenciones, son abiertas durante todo el año. Esto se puede aplicar tanto a proyectos de I+D individuales, 100, Cervera, internacionales y proyectos de innovación. Todas estas líneas están abiertas todo el año, se pueden presentar en cualquier momento. Para los proyectos internacionales conviene consultar la tabla de convocatorias que hay con diferentes países porque hay muchísimas posibilidades. Y os he pasado la Seranet de energía, que también tiene sus propias convocatorias, hay que estudiarlo, pero va a haber convocatorias hasta el año 22, con cargo a Horizonte 2020, y luego se lanzarán nuevas, creo, en el nuevo Horizonte Europa. Pero estas son las que ahora mismo tendréis activas. Las redes de excelencia Cervera, bueno, Eurocat lo conoce bien, eso es una convocatoria que está abierta ahora para redes de excelencia de centros tecnológicos, ¿no? Es una convocatoria específica para centros tecnológicos, que está abierta hasta el 15 de marzo. Y luego Futuribles, tenemos Neotec, va a salir muy pronto, antes que las fechas previstas de otros años, que suele ser sobre mayo, abril-mayo. Posiblemente salga en marzo, con lo cual hay que empezar ya a prepararlo si tenemos interés. Y luego habrá una nueva convocatoria de emisiones en el segundo cuatrimestre. Antes de verano seguro, porque queremos que se pueda, digamos, finalizar durante el año. Estas son las características, ya os lo sabíais, ¿no? Grandes iniciativas de I+D en base a subvención, con participación de organismos de todo tipo, grandes empresas, pymes y de investigación, y con contenido muy importante de investigación industrial, ¿vale? Las temáticas aún no las sabemos, serán muy similares a las del año pasado. Y nada, finalizar simplemente diciendo que tenéis toda la información del CEDETI disponible, y además tenéis también una red que se llama la red PIDI de soporte para consultar ayudas si las necesitáis o queréis tener una idea inicial de hacia dónde dirigir el proyecto. Nada más, muchas gracias y espero no haberme pasado mucho tiempo. Muchas gracias, Emilio. No, creo que te has ajustado bastante en el tiempo que nos habíamos automarcado. Muy interesante, creo que luego en el debate habrá preguntas. Recordaros a todos los asistentes que tenéis el chat a vuestra disposición para hacer cualquier tipo de consulta a Emilio, a Joan o a David. Y sin más, doy paso a Joan Comas, que es gerente del área de proyectos de R+D, innovación de la Unidad de Innovación Empresarial de Acció. Joan, bon dia i moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres. I sin más, te cedo la palabra. Hola, bon dia a tothom. Agraïu-vos que ens heu donat l'oportunitat de participar. Estem encantats de poder estar aquí amb vosaltres, compartir espai amb el CEDETI i donar una visió de quines són les nostres eines i les nostres directrius en termes d'innovació. Compartiré ara la pantalla amb la presentació que faré i assenyalar també que continuaré la presentació en castellà, atès que tenim l'Emilio Iglesias de CEDETI, entenem per deferència que així li facilitarem que pugui entendre. Així que, si no, espero que ningú tingui cap pega, però ho farem així per aquest motiu. Vaig a compartir. Aviam si ho fem bé, això.
Vale, suposo que es veu bé, no? Està obrint. Faltaria posar-ho en pantalla completa, però... Ara sí, no? Ara sí, perfecte. Gràcies. Vale. Bien, hablaremos de instrumentos para proyectos de R+D+I y los servicios de soporte que tiene Acció para esta actividad, ¿vale? Pues en primer lugar explicaré qué es Acció, qué hemos hecho hasta ahora y cuáles son a grandes trazos las formas como podemos ayudar a las empresas y entidades que puedan o quieran hacer innovación y esté en nuestras manos ayudarlas con estos programas o con nuestros instrumentos. Entonces, yo supongo que todos ya lo sabéis, pero lo repetiremos para consolidar un poco el mensaje. Acció es la agencia del Govern de la Generalitat que trabaja para hacer incrementar la competitividad de la empresa. Nos dirigimos básicamente a la PYME, ¿vale? Porque tenemos claro y está constatado que casi el 100% del tejido empresarial catalán son pymes, alcanzamos cotas del 98%, por lo tanto es el público mayoritario y al que por el hecho de ser tan numeroso pues consideramos que debe ser el cliente principal, ¿vale? Entonces, como decíamos, nuestra misión es ayudar y sumar para que las empresas tengan éxito en el mercado, fomentando su competitividad y su expansión internacional, ¿vale? Queremos ser una agencia referente para las empresas en términos de competitividad, innovación y conexión internacional. Ser una agencia que sea también atractiva para que las empresas pues, y los clientes nos consideren un partner principal en términos de competitividad, ¿vale? Y como valores o características que nos referencian o por las que buscamos ser referentes, pues es nuestra capacidad de adaptarnos, personalizar y tener empatía, expertise que tenemos en ámbitos tecnológicos, excelencia en el servicio, transparencia y capacidad de aprendizaje. Acció entendemos que la competitividad empresarial va ligada a dos grandes líneas de trabajo, que son la innovación y la internacionalización. De esto hemos hecho estudios, anualmente publicamos el barómetro de la innovación, donde con datos objetivos, pues cada vez constatamos que ambas líneas de trabajo van muy de la mano, o sea, son claves de competitividad. Entonces, tenemos estas dos grandes directrices que organizan un poco nuestra actividad. Aparte de esto, trabajamos en ayudar o impulsar que las startups crezcan, incrementen su presencia y puedan optar a tener larga vida y competitividad destacable, innovando e internacionalizándose. Trabajamos también en encontrar herramientas, instrumentos para financiación empresarial de proyectos y de cualquier tipo de actividad industrial innovadora, ¿vale? Y también trabajamos mucho en favorecer la inversión extranjera en Cataluña, manteniendo la que ya hay, manteniendo la presencia de empresas internacionales en nuestro territorio, facilitando su actividad, ayudando a sus proyectos y ofreciéndoles nuestra gama y catálogo de servicios, y también trabajando para atraer nueva inversión extranjera en nuestro territorio, a la que luego pues intentaremos mantener y que tenga continuidad, genere ocupación, genere nueva actividad, innovación, etcétera, etcétera. Y por último, trabajamos también, y no menos importante, en política de clústeres, es decir, intentar pues, trabajar en clústeres entendidos como agrupaciones o concentraciones de actividad empresarial, tecnológica, y bueno, de negocio vinculadas a determinados sectores y que comparten
pues una proximidad geográfica destacable. Entonces, en toda esta política de clústeres, bueno, identificamos clústeres, potenciamos sus planes estratégicos, su actividad y, en cierta manera, pues dinamicen el crecimiento de los sectores que consideramos relevantes. Bien, dicho esto, entramos un poco en qué hemos hecho hasta ahora, ¿no? Y al final lo que hemos hecho es a lo que queremos dar continuidad. Y revisando un poco nuestra actividad que tenemos en soporte a la innovación, bueno, hemos visto que ya hace más de 2 años que damos soporte a proyectos innovadores realizados por empresas catalanas. Y en la suma de esos proyectos que actualmente están en curso, y bueno, algunos están en curso, algunos están acabando, algunos ya forman parte del histórico, pues suman más de 2.000 proyectos. Es una cifra que consideramos importante y que bueno, lo que sí que tenemos es que vemos que es más o menos estable, ¿eh? O sea, es decir, los proyectos van acabando, pero también se van generando nuevos. Entonces, a nosotros esto, pues bueno, nos hace especial, consideramos que tiene especial relevancia el hecho de tener una línea constante y sostenida de soporte a este tipo de proyectos. Ya centrándonos más en el último año, pues he preparado un poco un resumen de lo que ha sido este 2020, ¿eh? Un año raro, ¿eh? Raro por todo el tema del COVID y las dificultades que esto ha implicado, pero bueno, no nos ha impedido seguir haciendo en la medida de lo que hemos podido nuestra actividad, ¿vale? Entonces, aquí hemos preparado un poco el resumen de los proyectos que hemos apoyado este año, con los instrumentos que hemos abierto. Hemos abierto un programa de cupones dirigidos a innovación, dirigidos a industria 4.0, que son proyectos muy sencillos, de pequeña dimensión, donde lo que buscamos es que las empresas puedan contratar un asesoramiento externo para una actividad concreta muy relacionada con la innovación. Aquí hablamos de nuevos modelos de gestión de la innovación, de proyectos de fiscalidad en las remas de la SID, de propiedad industrial, de economía circular, o sea, pequeñas actuaciones que la empresa necesita un partner, un tercero, para que se lo haga. Entonces, nuestra ayuda consiste en concederle un cupón para que el coste de esa intervención de un tercero pues pueda verse bonificada económicamente. Esto también lo hemos aplicado en la industria 4.0, pues fomentando mucho la diagnosis de industria 4.0, que es, bueno, pues, empresas que quieren ver cómo pueden introducir tecnologías de la industria 4.0 o cómo aplicaría esto a sus procesos productivos industriales, pues bueno, al final lo que buscamos es que puedan tener acceso a alguien que les haga un diagnóstico y les sitúe un poco en todo el mundo de la industria 4.0, puedan llegar a ver qué sirve para ellos, qué tiene aplicabilidad y qué tiene sentido aplicar y les podría posicionar mejor en términos de competitividad, ¿vale? Y luego también, dentro de Industria 4.0, pues el siguiente paso es, bueno, hecho este diagnóstico, ¿cómo podría implementar las tecnologías que a mí me podrían favorecer? Entonces también buscamos el soporte de un externo que ayude a las empresas a cómo implementar estas tecnologías. En estas actuaciones hemos invertido y hemos dado ayudas del orden de casi más de 5 millones de euros, si sumamos los 4.400 más el millón de los de innovación, en un número importante de proyectos. Superamos los 500 proyectos, que son pequeñas actuaciones que consideramos que tienen relevancia. También hemos abierto la línea de proyectos Innotec, donde lo que buscamos es que se hagan proyectos de R+D de manera conjunta entre empresas y desarrolladores de tecnología, ¿vale? Aún no hemos acabado de resolver esta convocatoria, falta poco para publicar los resultados, pero vemos que podremos apoyar a más de 20 proyectos y les concederemos a estos proyectos, entre todos, les concederemos una ayuda que no superará los 2 millones o 2,8 millones de euros. También hemos abierto los núcleos de R&D, que es nuestra línea
nuestra línea más conocida de soporte a proyectos de I+D, proyectos de una dimensión pues, bueno, del orden de los 150 a 200.000 euros, todo que tiene un presupuesto de acceso concreto, pero bueno, es esa media de proyectos de R+D que empresas que ya hacen R+D de manera consolidada, pues queremos que sigan tirando hacia adelante. Hablamos de proyectos de 2 años, 2 años y medio, y con una inversión pues del orden de lo que decía antes. Aquí hemos apoyado 26 proyectos, a los que hemos dado en total una ayuda de 2,8 millones de euros. Son proyectos, este año han sido proyectos internacionales, donde hemos buscado que esa I+D se haga entre empresas catalanas y empresas de otros territorios. Y entre esos 26 proyectos hay actuaciones hechas entre empresas catalanas y socios alemanes, franceses y de Israel, que eran algunos de los países con los que se podía optar a establecer colaboraciones y ser subvencionadas en esta convocatoria. Y también dentro de estos 26 proyectos hay proyectos focalizados a economía circular en el ámbito de los residuos, que los hemos apoyado económicamente con una aportación de 1,5 millones de euros que la Agencia de Residuos de Cataluña aporta acción para este tipo específico de actuaciones, R+D en economía circular, ámbito de los residuos. Y por último, hemos vuelto a abrir la convocatoria Tecnospring, que lo que trabaja esta convocatoria pues, es un plan de movilidad del talento, buscar que puedan establecerse pues, ayudas para talento y movilidad internacional de personas. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos previsto para el 2021? Pues bueno, en varias presentaciones que hemos hecho hemos ido mostrando nuestra flecha de ayudas. La flecha de ayudas, pues bueno, recoge un poco pues la trayectoria que queremos creemos que una empresa debe poder recorrer en base a su madurez en actuaciones de I+D y en base a la dimensión de los proyectos que ejecuta. ¿Vale? Hasta ahora, bueno, teníamos unas líneas más de base, ¿no? donde ayudamos a las empresas a consolidar su actividad innovadora. Son actuaciones no asociadas a ayudas económicas, sino de fomentar esas dinámicas que se implanten y calen en las empresas. ¿Vale? Hemos visto los cupons, que lo explicamos antes. Hemos visto la parte del talent, que es lo que explicamos como Tecnospring. Seguimos acreditando agentes Tecnio, que son los que serán desarrolladores avanzados de tecnología y que serán los que podrán asociarse con empresas y optar a las ayudas Innotec, que vamos al otro lado de la flecha, actuaciones conjuntas de R&D entre empresas y esos acreditados Tecnio, que seguimos fomentando su acreditación. Tenemos los núcleos que hemos puesto aquí, ¿vale? Y luego las políticas y las actuaciones de innovación internacional, donde buscamos que las empresas catalanas se expansionen a nivel internacional con la innovación, la participación y asesoramiento para acceder a convocatorias del Horizon Europe. Y por último, seguimos teniendo vivas, aunque no con convocatorias, las comunidades RIS3CAT que pusimos en marcha en el 2015 y que continúan con sus planes de actuaciones. Y no olvidemos la dinámica que en los últimos 2 años ha surgido, que es el plan de Catalonia Exponential, que lo que buscamos es fomentar, implantar pues, la adopción de procesos de innovación disruptiva en empresas catalanas, fijándonos en modelos de otros territorios donde esta manera de trabajar pues, está bastante más implementada. ¿Vale? Pero ¿qué le vamos a hacer ahora al 2021? A todo esto le vamos a hacer, o tenemos previsto hacerle un pequeño maquillaje o retoque. Y es lo que podéis ver un poco aquí. Partiendo de la base de nuestras ayudas, el planteamiento para este año 2021 pues está por seguir utilizando la línea de cupones. Hemos visto que es una línea efectiva, que es de rápida solución, que es simple y nos permite pues, dinamizar mucho pequeñas actuaciones que pueden estar encabezadas en proyectos y que pueden dar lugar a progresos en la actividad innovadora. La línea del talento, el Tecnospring,
Y luego en el otro lado veréis que hemos puesto proyectos de R+D. Tenemos claro que tanto el Innotec como los núcleos al final son adaptaciones de I+D. Y son proyectos de dimensión similar y nuestra intención es fusionarlas en una única línea de I+D que contemple la posibilidad de hacer proyectos de I+D por parte de empresas de manera individual, en forma de consorcio con otra empresa o con un desarrollador de tecnología Tecnio, que como vemos al otro lado de la flecha, pues seguimos trabajando en su acreditación, y a todos estos proyectos que se les pueda añadir la componente internacional, es decir, que puedan tener un socio internacional que también participe en estos proyectos, asumiendo o ejecutando parte del presupuesto total del proyecto y ejecutando o desarrollando actividad de innovación, independientemente de que reciba financiación por parte del país donde pertenezca, un poco en línea como el modelo unilateral que explicaba Emilio antes, que tiene el CEDET implementado. Continuamos también con el calendario exponencial y he querido poner en la gráfica el tema del Next Generation Europe, que al final, y lo comentamos un poco antes de empezar la sesión con los compañeros del clúster y de Eurecat, pues que bueno, estamos un poco a la espera o trabajando a ver cómo funcionan esta distribución o este uso de los fondos europeos para este programa. Entonces, este es un poco el planteamiento, en cierta manera es continuista y incluye una actividad de optimización donde tratar los proyectos de I+D con una sola ventana. Al final, entendemos, también tiene que ser más fácil para los solicitantes no tener que buscar tanto dónde o en qué programa concreto de acción hay un proyecto, ¿no? Pues de poderlo recibir de una sola manera y bueno, que contemplaran las diferentes variantes que tenemos. Y este es el planteamiento que tenemos por ahora para el 2021. Hay algunos temas que nos queda por perfilar y definir, sobre todo en la parte de proyectos de R+D, pero hay líneas como Coupons y Tecnio Sprint que sí que van para adelante y tienen prevista publicación y de bases y convocatoria, pues en breve, en los 2 próximos meses, tiene que está previsto que se publiquen, tanto la una como la otra, tanto el Talent como los Coupons. Y los proyectos de R+D, pues tampoco tardará mucho más. La intención es poder completar el primer semestre del 2021 con estas publicaciones hechas. Pero de momento, para lo que tenemos más inmediatez y más a plazo corto, tenemos los Coupons y el Talent. Lo otro que en la flecha no está en color rojo, pues no son ayudas, no están en color rojo porque no son ayudas directas en formato subvención, sino que son herramientas de soporte, programas de acompañamiento y demás que seguimos prestando, pero no están asociados a una ayuda económica. Tenéis aquí en el link, la presentación la tendréis, cómo nos podéis contactar para plantear proyectos, ideas o inquietudes y ver cómo pueden encajar en nuestros instrumentos. Y por mi parte, esto es todo. Si hay alguna pregunta que queráis hacer ahora en el turno que han dicho los compañeros que tendríamos adelante, si no, tenéis nuestros contactos y los enlaces en la presentación para llegar a nosotros. Pues muchas gracias a Joan per la intervenció. Otra vez ajustándonos al tiempo que nos habíamos concedido. Tal como comentaba ahora Joan, abriríamos un turno de preguntas para que podáis formularle tanto a Emilio como a Joan. Tenemos unos 5 o 10 minutos máximo. Por si tenéis alguna pregunta, formularle. Tal como comentaba ahora Joan, entiendo que las 2 presentaciones estarán disponibles, así como el vídeo de esta sesión que está siendo grabada. Por lo tanto, en nuestra página web podréis encontrar toda la información relativa a esta jornada. Pero si hay alguna cuestión que específicamente queréis formularles a Joan o a Emilio, pues ahora sería el momento.
si nos lo queréis hacer por el chat y si no... Yo, mientras tanto, sí quería, lo comentábamos al inicio de la sesión, de la jornada, antes de abrir a todos los asistentes, era bueno, el tema de, lo comentaba ahora Joan, ¿no? Los fondos del Next Generation EU, cómo esto se va a canalizar y cómo esto llegará a las pequeñas y medianas empresas. Tenemos la percepción de que muchas de estas herramientas que se están trasladando ahora con los PERTE y con los proyectos tractores y demás, se están orientando pues, a la participación de grandes empresas y de grandes consorcios con proyectos de gran dimensión, pero aquí, Emilio, un poco desde vuestra visión del CETI, ¿cómo creéis que se podrá trasladar pues estos fondos que van a llegar en gran cantidad a pues España, en este caso, pues al conjunto de pequeñas y medianas empresas, teniendo en cuenta además que nuestro sector es uno de los sectores que están como uno de los tópicos principales de los fondos? No sé si nos puedes avanzar algo, Emilio. Bueno, yo os puedo comentar un poco la estrategia del CEDETI. O sea, sabéis que va a llegar mucho dinero, esperemos, ¿no? Si se aprueban los programas que el gobierno español trasladó a la Unión Europea, ¿no? Entonces, el Ministerio nuestro de Ciencia y el CEDETI en concreto, lo que ha hecho es un planteamiento bastante, no voy a decir conservador, pero bastante centrado en su actividad. Entonces, independientemente de las grandes cifras que pueda haber para grandes proyectos de este tipo, tractores, etcétera, que puede haber, sobre todo lo sacarán otros ministerios y algunas comunidades autónomas, lógicamente. El CETI lo que va a hacer es utilizar los fondos para las actividades muy en línea con lo que estamos haciendo ahora mismo, que es, como te has comentado, pues apoyo a la I+D+I, y también nosotros, en el caso del CETI, también la mayoría de los organismos que participantes son pymes, por tanto, centramos ese tipo de ayudas. Por un lado, se van a intentar mejorar algunas ayudas de las que ya tenemos disponibles, que ya os lo he contado un poquito, ¿no? Se podrían mejorar algunas condiciones, digamos, en cuanto a, por ejemplo, cómo se evalúan el riesgo con las empresas, etcétera. Pues podríamos intentar, ahí se está intentando reducir al máximo eso, en base a unos fondos que podrían venir para, de alguna manera, dar soporte a posibles riesgos financieros de las empresas. Pero la mayoría de los programas que vamos a lanzar son los mismos que tenemos ahora y algunas cosas nuevas que ya se han dicho. Por ejemplo, es cierto que va a haber un plan, eso será nuevo, un plan aeronáutico nuevo, que va a gestionar el CETI, que va a ser un programa importante en cuanto a presupuesto. También va a haber otra línea para temas de automoción, que también será nueva, en base a esos fondos. Y luego va a haber una línea también para pymes, pymes, digamos, con sello de excelencia. Eso tampoco tenemos los detalles todavía, pero se va a sacar una línea de subvenciones para proyectos con sello de excelencia. Esas serían, digamos, las aportaciones novedosas. También va a haber más capital riesgo, se va a aprovechar la financiación europea para apoyar más el capital riesgo en empresas de tecnología, o sea, a través de Invierte, o sea, con los mismos instrumentos, digamos, que tenemos ahora. Y en general, pues como os decía, reforzar los instrumentos que tenemos nosotros, y las convocatorias nuevas van a estar relacionadas con esto, el plan aeronáutico, el plan de automoción y el tema de pymes. El resto seguirán siendo ayudas como las que tenemos ahora, quizá mejoradas en alguna cosa, en algún detalle. Y eso sí, con presupuestos en principio suficientes. O sea que, digamos, en cuanto a que haya presupuesto disponible, lo va a haber de sobra para este tipo de actuaciones. Eso sí que nos da una garantía que por lo menos si hay demanda, podremos intentar apoyar a las empresas, ¿no? Pero básicamente, como te digo, muy en línea con lo que nosotros vamos a hacer. Puede que haya algún acuerdo, eso tampoco lo sabemos, con algún ministerio, por ejemplo, el tema de transición ecológica, cosas de este tipo, ¿no? Temas de medio ambiente y tal. Como sabéis, la digitalización y el tema medioambientales son dos de los vectores importantes de este plan, ¿no? Entonces, bueno, que se nos pida en algún momento que haya alguna aportación o alguna tema complementario para reforzar algunos programas que lancen otros ministerios. Pero en principio lo seguro es las ayudas que tenemos ahora que las he comentado, y como os comentaba, algunas nuevas que serían el tema aeronáutico y automoción y el tema de pymes. Esos serían temas nuevos que todavía tendrían que pasar por la aprobación de la Unión Europea, ¿no?
pero bueno, que se lanzarían durante este año. Perfecto, gracias, Emilio. No hay más preguntas. Yo tengo una para los dos y en este caso es, llevándome un poco el agua a mi molino, es en las diferentes líneas que habéis comentado se ha hablado de diferentes organismos, centros tecnológicos, centros de investigación, las OPIs, pero por lo que hace referencia a los clústeres como agentes que pueden pues, colaborar en la dinamización y la gestión de consorcios en estos proyectos que se consorcian. No sé si, Joan, en vuestro caso, en estos proyectos de R+D que estabas hablando ahora, que estáis generando, tenéis la idea de poder incluir a los clústeres como beneficiarios. Sabéis que muchas veces esta ha sido una reclamación por nuestra parte, el poder participar de forma directa como beneficiarios de estas ayudas. Y en el caso del CETI y de las diferentes líneas donde hoy por hoy no estamos incluidos como beneficiarios de estas líneas, si creéis que en el futuro hay posibilidades de que esto sea así. No sé, Joan, Emilio, quien quiera. Sí, Si quieres, Joan. no está previsto, igual que no está previsto tanto en los núcleos como en Innotec que fueran beneficiarios, no está previsto que sean beneficiarios de esta línea. Al final lo que estamos haciendo es fusionando. Ahora, sí que tenemos clarísimo que los clústeres es un foro o un amplificador importante o un punto donde podemos encontrar muchas posibilidades de que surjan proyectos y puedan optar a apoyarse en esa línea. Al final, nuestros proyectos valoran mucho, y lo veréis, el tema de la cooperación. Siempre pensamos en proyectos que se pueden hacer entre empresas. Las líneas históricas nuestras de I+D eran cooperación entre empresas, donde también podían haber colaboradores externos. Lo que pensamos ahora es pues, aumentar eso, seguimos fomentando la colaboración, ahora permitimos también colaboración donde un agente técnico pueda ser beneficiario y pueda ir a riesgo en el proyecto con una intensidad de subvención concreta como tenía en el Innotec. Y bueno, entendemos que si bien los clústeres como entidad no continuarían sin ser beneficiarios, entendemos que de un clúster pueden surgir proyectos, y a un clúster le puede resultar de mucho interés que sus miembros básicamente puedan optar a un programa como este. Bueno, yo en la misma línea que Joan y Dasio, nos pasa lo mismo. Tenemos gran interés, desde luego, en cualquier organización de tipo clúster, asociación, plataforma tecnológica que promueva todos los temas de I+D. El problema para nosotros es también, supongo que es el mismo para Axio, es la tipología de organismos que sois, o sea, cómo estáis dados de alta y cuál es vuestra actividad. Entonces, nosotros para poder financiar algo tiene que tener ánimo de lucro y tener actividades de I+D+I. O sea, entonces, ahí está el problema normalmente, en que al final un clúster es un organismo intermedio en que realmente son los socios los que realizan las actividades de I+D+I. En ese sentido, pues por ahora tampoco tenemos previsto, porque el marco europeo no nos regula bastante ese tipo de financiación, o sea, qué tipo de actividades podemos financiar. Pero bueno, de luego como organismo intermedio, como organismo de soporte y de cualquier manera en los proyectos la referencia a que surgen de un clúster, todo eso sí se tiene en cuenta siempre. Vale, perfecto. Mira, tenemos una única pregunta y luego damos paso a David, que sé que está esperando. En este caso es David Pong, nos dice que pregunta si puedes explicar un poco más, Emilio, porque lo has comentado al inicio, pero creo que luego no te has extendido en la explicación, relativa al tema de la compra pública innovadora. No sé si nos puedes explicar un poco más cómo funciona y cómo está previsto que se desarrolle. Sí, no lo he explicado porque he entendido que para el tema de pymes estábamos centrados un poco en pymes y aunque es muy interesante, creo que se aleja un poco de la problemática de las pymes. Pero sí, lo voy a comentar. La compra pública innovadora, tal como la está gestionando el CETI, se llama compra pública innovadora precomercial. Consiste básicamente en que el CETI lanza licitaciones sobre una temática en que
se pretende que por vía de esta licitación mejorar un servicio de un organismo de la administración. Ese organismo de la administración puede ser autonómica, local, central, o sea, puede ser un ministerio, puede ser un organismo de una comunidad autónoma, puede ser un ayuntamiento, puede ser un hospital público, etcétera, ¿no? Alguien de la administración del Estado que tiene un requerimiento en que necesita, por vía de un prototipo, porque esto financiará un prototipo, resolver un problema complejo a nivel social o a nivel digamos, de las funciones que tiene encomendado ese organismo, ¿no? Pero el proceso es complejo porque tiene que haber un acuerdo entre ese organismo y el CEDETI, porque el CEDETI lo que va a hacer es de intermediario, va a lanzar una convocatoria, una licitación abierta, abierta para que en base a los criterios que ha definido ese organismo de la administración que quiere solucionar a través de la compra pública, pues una serie de participantes, en principio empresariales, también puede haber organismos de investigación, pero normalmente serán empresariales, puedan mostrar sus posibilidades de realizar un tema complejo en base a una tecnología que aún no existe. Que aún no existe. Puede existir una especie de prototipo, pero aún no existe esa tecnología y por tanto hay que lanzar esa convocatoria de algo que no existe. El proceso es complejo, pero básicamente es para resolución de problemas, digamos, de la administración. Entonces, lo primero que hace falta es que haya un organismo de la administración que tenga una problemática que quiera resolver en base a la compra pública y al final se llega a un acuerdo con el CEDETI lanza esa licitación y al final la licitación, el ganador de la licitación, lo que haría CEDETI sería comprar ese prototipo, es un prototipo, digamos, que se va a poner en funcionamiento en el organismo de la administración que lo quiere utilizar, lo va a ceder. El CEDETI lo que hace es comprarlo y finalmente lo cede a ese organismo. Entonces, está pensado para grandes proyectos, proyectos de cierta envergadura, por supuesto, y además de problemáticas importantes a resolver y que además tiene que haber una implicación importante de ese organismo de la administración que quiere utilizarlo, porque va a ser el validador de esa tecnología. Finalmente, cuando lo valide, las fases posteriores pueden ser ya de compra o puede ser de otro tipo, pero la validación y la implicación en todo el desarrollo del proyecto, desarrollo no, en lo que es la validación de ese prototipo es importante. Está pensado para grandes proyectos, digamos, en que hay que poner en marcha tecnologías que no están probadas y que hay que desarrollar y además que son de uso para la administración. Tenéis la información en la web de CEDETI. Yo digo que es un tema no para pymes en principio, aunque en un consorcio de una licitación podría haber una UTE, podría haber también pymes, pero en principio está pensado para proyectos de cierta envergadura. Y además al final es una licitación, es un concurso, o sea, realmente al final hay una competencia y el ganador, pues, digamos, se queda con la licitación y el CEDETI lo que hace es comprar el prototipo y cederlo a la administración para que lo ponga en funcionamiento y lo opere, digamos. No sé si me he explicado, el tema es complejo. Gracias, Emilio, gracias por tu explicación. Creo que has aclarado bastante la duda que tenía David. Y pasamos a otro David, a David Comín. Perdón. Joan quería hablar. Hola, Joan, perdón. No, quería señalar que en Acció también tenemos cierta actividad en tema de compra pública innovadora. Si consultáis nuestra web y antes de compartir la presentación añadiremos en la presentación el link para que se pueda ver dónde, sí que tenemos actividad relativa a compra pública innovadora. Hacemos un poco sensibilizar en qué consiste esto de la compra pública innovadora, cuáles son sus ventajas y bueno, en definitiva, para qué sirve y cómo va, que al final, como decía Emilio, pues al final es un tema interesante. Esto acaba en un contrato. Al final, la compra pública innovadora lo que te da lugar es que una empresa pueda optar a un concurso público y aparte pues puede hacer la actividad innovadora y se la acabarían comprando por parte de la administración, ¿no?
Entonces, básicamente, nosotros tenemos esto y dentro de nuestro apartado de compra pública innovadora en la web sí que hacemos un trabajo de identificación de oportunidades y licitaciones abiertas, tanto a nivel local como algunas a nivel internacional, ¿vale? Las tenemos puestas como oportunidades para las empresas en las cuales podrían participar aportando su solución a esa call de compra que se emite. Yo animo a los residentes a poderlas consultar porque hay algunas interesantes, hay algunas en el ámbito energético que pueden resultar de interés. Añadiremos el link a la presentación antes de compartirla porque en este sentido pues, bueno, también puede haber respuesta por parte de Axio al tema. Solo esto. Gracias. Gracias, Joan. Perdona. Juan, perdona, Francesc, perdona, que tenía también una pregunta en relación muy rápida, en relación a la presentación de Joan respecto a ese cambio, ¿no? de esa nueva convocatoria que va a integrar los distintos proyectos de R+D, ¿no? Que hasta ahora tenía Axio. Simplemente era saber si dentro de esta convocatoria va a haber alguna línea concreta por algún ámbito específico, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, el año pasado había los núcleos de economía circular, pues dentro de esta nueva convocatoria si va a haber alguna especificación por alguna línea concreta o alguna temática concreta. El tema de Innotec y Nuclis que hemos comentado, buscamos fusionarlas. ¿Para qué tener dos instrumentos diferentes para acabar ayudando a proyectos de R+D? Esa es la idea, ¿vale? Esto es un tema. Estamos acabando de pulir detalles para ver cómo podríamos tematizar o incluir topics en ese programa de ayudas. Ya veremos. Otro tema es el tema de la economía circular, que lo he explicado antes. Nuestro apoyo a la economía circular en el ámbito de los residuos nace de un convenio que Axio y la Agencia de Residuos de Cataluña tienen. Un convenio que al final pues hace que Axio gestione una línea de ayudas a la I+D y la Agencia de Residuos la dote de presupuesto por unos fondos que se obtienen de las tasas que pagan las empresas por la gestión de residuos, ¿vale? Entonces, esto, por decir de una manera, va aparte, tiene un convenio propio y funciona aparte y la intención es volverla a publicar este año, o sea, volver en el año 2021 a dar apoyo a proyectos de economía circular en el ámbito de los residuos, ¿vale? O incluyéndolos en la nueva línea o dando continuidad al modelo de antes. Probablemente optemos por la segunda forma porque es la que ya tenemos rodada, funciona, tiene éxito y bueno, cada año hemos podido poner más, se ha dotado de más presupuesto, cada año han salido más proyectos y bueno, David Comellas fue beneficiario, bueno, a Innova ha participado y tiene un proyecto apoyado con esa línea que bueno, creemos que tenemos entre nosotros un ejemplo de que esto funciona, ¿no? Entonces, pues le daremos continuidad y aquello de si funciona no toques mucho, pues haremos lo posible por aplicarlo. Gracias, Joan. Gracias. Gracias, Josep, también por tu pregunta. Y ahora sí damos paso ya a David. Ya nos han introducido pues vuestra participación en proyectos financiados con estas diferentes líneas de financiación. Innova es una empresa de fuerte base tecnológica, con un desarrollo muy notable en los últimos años, con soluciones de alta especialización y de alto componente tecnológico. A David Comellas, que nos acompaña, es su CEO, además de buen amigo, y agradecerle mucho a David que esté hoy con nosotros y que se haya brindado pues, a explicarnos su experiencia. Sin más, David, te doy paso y tuyo es el micrófono. Molt bé, em sentiu bé, no? Gràcies, Sí. Gràcies Francesc. Ho faré en castellà també per deferencia al Emilio y así nos entendemos todos bien, sin dificultades. Bueno, ante todo, gracias a los ponentes. Me ha parecido una charla, la verdad es que muy interesante. He ido tomando notas, o sea que seguramente pronto oiréis hablar de nosotros. Como ha dicho Francesc, somos una startup con un fuerte componente tecnológico en hardware, es decir, desarrollamos producto prácticamente desde cero, desde un TRL muy bajo, y esto es extraordinariamente complicado para una empresa de nueva creación porque es muy intensivo en capital.
principalmente en capital humano, pero también en capital en general, pues para pasar de esta tecnología a un producto que finalmente pues tenga cabida en el mercado, ¿no? Y para poder hacer esto, si bien hemos contado con inversores privados, como toda buena startup, en diferentes rondas de capital, ha sido absolutamente imprescindible el contar con soporte público, ¿no? En este caso con subvenciones. Y hemos de decir que en esto hemos sido unos grandes privilegiados porque hemos contado no solo con fondos europeos en diferentes proyectos, sino también con los dos de los que se han presentado hoy, concretamente con un Neotec, una subvención Neotec en el año 2017, que nos permitió el desarrollo básico de la tecnología y su puesta en un piloto industrial en una empresa, es decir, acabamos con un producto precomercial. Además de una forma, yo creo que fue muy fácil por su relación con el CDT, ¿no? Es decir, la relación fue excelente, fue muy fácil y te ayuda en todo momento. Por tanto, esto también es algo a remarcar y a agradecer esa buena disposición de una administración. A veces vemos a la administración pues muy lejos de nosotros, de las empresas, pero en este caso decir que no, que fue todo lo contrario y fue una gran ayuda. También hemos contado, o estamos de hecho ahora mismo, en medio de un proyecto Nuclis, que si bien ha sufrido retrasos por causa del COVID, es un proyecto que debía empezar a principios de 2020 con fuerza, pues toda la situación COVID nos ha provocado diferentes retrasos, sobre todo por motivos de tener que teletrabajar en muchos casos. Nosotros somos de hardware, tenemos laboratorio, tenemos taller, debemos de fabricar los prototipos aquí, pero estamos recuperando el tiempo perdido. A todo esto yo quería remarcar una cosa importante. Las subvenciones son una gran ayuda por sí mismas, porque tienen un foco claro y evidentemente son una inyección de capital, pero también tienen una ayuda colateral que no sé si siempre se tiene en cuenta por parte de las startups a la hora de pedirlas, ¿no? Y es el que son una fuente de facilitación para conseguir inversores privados. Cuando nosotros vamos a negociar con posibles inversores, sean fondos de capital riesgo, sean business angels, sean private equities, el hecho de tener o de haber sido beneficiarios de una subvención pública muy focalizada, como puede ser un Neotec, como puede ser un Nuclis, nos ayuda muchísimo, muchísimo a convencer a estos inversores de que inviertan en nuestra compañía, porque al final es un filtro. Es un filtro que lo que está diciéndole al inversor es que esa tecnología tiene sentido, que esa tecnología va a llegar a mercado, tiene posibilidades de llegar a mercado, ¿no? Por tanto, reduce el riesgo tecnológico y invierte lógicamente pues también y reduce el riesgo financiero, ¿no? Pero siempre lo hemos visto nosotros, al menos desde Ainova, con este doble rasero, ¿no? No solo la ayuda directa económica que nos permite desarrollar la tecnología, sino también como una palanca después para convencer y para ayudarnos a captar capital privado. Todavía no hemos buscado capital riesgo en las líneas que tiene Cedeti de capital riesgo en coinversión. La verdad es que no nos ha hecho falta, no hemos ido por esta vía. Pero sí que la otra vía, la que os he dicho antes, el hecho de disfrutar pues, en su momento de una subvención Neotec nos ayudó a cerrar una ronda de capital, nos ayudó a convencer a los inversores de esa ronda de capital y ahora mismo el hecho de tener Nuclis también pues, nos está ayudando en las conversaciones que hemos iniciado con diferentes fondos de inversión para demostrarles pues, que esta tecnología no solo tiene sentido, sino que además hay una administración pública que la ha visto, la ha analizado y nos está ayudando financieramente a desarrollarla, ¿no? Por tanto, yo creo que esto es muy importante. Luego hay un tema también relevante para aquellas empresas o aquellos emprendedores que vayan a ir por la vía de pedir subvenciones y es que son competitivas. Es decir, hay que, vamos a decirlo vulgarmente, hay que currárselo un poco, hay que hacer una buena propuesta, una propuesta realista y uno de los riesgos precisamente es no ser absolutamente objetivo y realista con la propuesta, porque luego cuando recibes el dinero hay que cumplir, hay que hacerlo, porque esto se revisa, ¿no? Y a veces, pues bueno, hay un riesgo siempre de sobrevalorar las propias capacidades o de infravalorar las necesidades. Y esto es algo en lo que nosotros hemos puesto mucha atención para tener éxito en los proyectos que nos hemos planteado, ¿no? Pero bueno, por nuestra parte, realmente no estaríamos donde estamos ahora con la empresa si no fuera pues gracias a estas subvenciones de dinero público que hay que cuidar como tal y gracias también pues, a la ayuda prestada por los organismos que las han concedido, ¿no? Y, nosotros tenemos una muy buena relación con Cedeti actualmente, no solo en el ámbito de Neotec, sino en otros ámbitos y, por supuesto, con Axio,
no solo por lo que respecta a Nuclis, sino también con la ayuda que nos han prestado en conseguir otras subvenciones europeas, en el asesoramiento que nos han dado y también en los cupones, en los cupons d'innovació, cupons d'internacionalització, que es una pata importante de las empresas porque al final esto va de desarrollar tecnología, pero luego va de venderla también. Si no vendemos, no tiene mucho sentido lo que hacemos. Y la internacionalización, que es uno de esos puntos pues, clave para las empresas de este país. Si no vamos a vender fuera, nos va a costar mucho crecer. Pues ahí también hemos recibido una ayuda inestimable, ayudándonos pues, a buscar nuevos mercados, a abrir nuestras fronteras más allá, ¿no? Por tanto, desde nuestra parte como startup, la experiencia es absolutamente positiva. Hay un esfuerzo detrás, lógicamente, al hacer las propuestas para las aplicaciones, ¿no? Que le decimos las propuestas o las solicitudes de estas subvenciones, pero después también todo el trabajo que hay detrás pues, ha sido muy positivo y en nuestro caso realmente imprescindible para colocar la compañía donde estamos hoy. Y no sé, yo creo que estoy más para contestar preguntas si alguien las tiene que para contar mucho más. Francesc, no ho sé. Gracias, David. Gracias por tu explicación y también por mostrar esta cara no siempre evidente del efecto incentivador y facilitador que tiene para empresas como vosotras, startups que estáis pues emergiendo, para facilitaros también la entrada de nuevos inversores y como elemento pues de una manera de validación de la iniciativa y del proyecto. Por lo tanto, Josep y Joan, te agradece el hecho de que valores positivamente sus instrumentos y servicios. Creo que Emilio más o menos plantearía lo mismo. No sé si alguien tiene una pregunta sobre lo que tú has contado o hay alguna pregunta que ha quedado en el tintero anteriormente dirigida a Joan o Emilio. Estamos un poco pasados de tiempo, pero en cualquier caso, si hay alguna pregunta, tendríamos tiempo para hacerla. Y no sé si vosotros también, los distintos ponentes, tenéis algún comentario o alguna reflexión final que hacer. ¿No? Si no es así, pues nada, por nuestra parte, pues creo que hemos cumplido ampliamente los objetivos que tenía este seminario de poner en contacto las diferentes líneas de ayudas que se están promoviendo tanto por el CETI como por Axio para el desarrollo de proyectos de innovación y de R+D dirigido al sector de la energía. Agradeceros a Emilio, a Joan y a David vuestra participación hoy aquí. Sé que mañana tenéis otra sesión parecida, Emilio y Joan, que organiza Axio, por lo tanto seguiremos atentos a la información que nos podáis facilitar en este ámbito. Desde el clúster seguimos impulsando estas iniciativas. También dar las gracias a Eurecat, a Josep especialmente, que ha colaborado con nosotros en el planteamiento de la jornada, en el contacto con los asistentes y los demás ponentes. Y sin más deciros que el clúster sigue organizando otros eventos, que podéis encontrar toda la información relativa a estos eventos en nuestra página web. Tal como os decía, este jueves organizamos una visita virtual. Antes se hablaba del mundo virtual y el mundo físico, pues una visita virtual a la Comisión Europea, organizada con la delegación de la Comisión Europea aquí en Barcelona y con la oficina de comunicación de la Comisión Europea en Bruselas, donde vamos a tener distintos responsables de diferentes direcciones generales del ámbito de energía y que nos van a hablar de aspectos relacionados con la Renovation Wave, con temas ligados a las políticas de movilidad sostenible que está impulsando la Comisión Europea y también en temas ligados a la eficiencia energética en la industria. Invitaros a todos a asistir a la misma. Creo que va a ser una jornada de mucho nivel y también a pediros o indicaros que en la web seguiréis viendo otras actividades que realizamos. Sin más, pues yo me despido de vosotros. Espero que tengáis un muy buen día y hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Adiós. Buen día. Gracias. Adiós, buenos días, gracias por todo. Gracias.